Jesucristo, como la encarnación de Dios, tuvo que nacer en este mundo, crecer como un hombre, aprender por lo que pasa un hombre en la vida y aprender a depender de Dios, el Padre Celestial. Tuvo que aprender a tener paciencia, tuvo que aprender a discernir las cosas de este mundo mientras, en su forma humana, era obediente al Espíritu Santo que moraba en él, porque era el ungido de Dios. Tuvo que crecer en su papel de ser parte de la Trinidad de Dios, la divinidad. Un ejemplo de esto fue cuando Juan el Bautista fue arrestado y Herodes dio una fiesta con sus invitados. La hija de Herodías, su nuera, bailó delante del rey, quien la miró con lujuria y le prometió la mitad de su reino. Se lo prometió con una nota, y debido a los invitados que estaban con él en su casa, no pudo retractarse. Así que cuando ella pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, tuvo que dársela, a pesar de que le tenía miedo a Juan el Bautista. Le tenía miedo porque lo respetaba como profeta de Dios. Tuvo que hacerlo. Y después, cuando Jesús escuchó la noticia de la decapitación de Juan el Bautista, se apartó y se fue a estar solo. Se separó de sus discípulos y de la gente que lo escuchaba para estar a solas, para pensar, reflexionar y lamentar la muerte de Juan el Bautista. Me lo imagino diciéndose a sí mismo, esta gente es tan corrupta que ni siquiera le tenía miedo a Juan el Bautista, siendo un profeta. Probablemente se desanimó un poco, pero luego la gente lo buscó, porque querían escucharlo y tenían hambre de su conocimiento y de sus palabras, y sintió compasión por la gente que lo rodeaba. Y había mucha gente a su alrededor que lo escuchaba, y a través de esas personas se sintió animado, y supo que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Se dio cuenta de que, con lo que le estaba sucediendo a Juan, el plan de Dios se estaba desarrollando ante sus ojos. Así que, sin ninguna duda, ordenó a la gente que se dividiera en grupos y, con 5 panes y 2 peces obró un milagro, porque sabía que Dios estaba con él, y así comenzó a aprender a confiar en el Padre y en cada decisión que tomaba para él y para su vida. Un papel muy complejo y complicado. Pero como era el ungido de Dios, a través de su obediencia al Espíritu Santo, pudo crecer en su fe o vocación, o como quieran llamar al ministerio de Jesús. Pero él era completamente Dios. Solo tenía que crecer en su divinidad a través de su fidelidad y obediencia al Espíritu Santo. Verán, él era el ungido, pero fue esa unción la que le daría el conocimiento que necesitaba, la comprensión que necesitaba, la sabiduría que necesitaba, el poder de Dios que necesitaba y el consejo de Dios que necesitaba. Es a través de su obediencia y fidelidad que su unción crecería tanto que incluso las olas, los vientos y los poderes de esta tierra se le someterían, y así alimentó a una multitud de personas. Y después de alimentar a la multitud, siguió su camino solo y comenzó a caminar sobre las aguas. Los discípulos pensaron que era un fantasma porque caminaba sobre el agua, pero puedo imaginar a Jesús creciendo en su fe, creciendo en su obediencia y fidelidad, y viendo los frutos de la plenitud del Espíritu Santo, que le daba conocimiento, sabiduría, comprensión y poder.